Buen día. Nosotros somos la empresa Pares, una rueda adelante, empresa enfocada en las bicicletas de ruta. Nuestro grupo de trabajo está conformado por 5 ingenieros, de los cuales cada uno tenía a cargo una parte fundamental para el funcionamiento del equipo. Estos son: Miguel Ángel Bustamante, estudiante de Ingeniería Mecánica de octavo semestre. Su rol en esta empresa fue estar encargado del área de finanzas y marketing. Iván Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica y Física de octavo semestre. Su rol en la empresa consistía en ser el líder del proyecto y adicionalmente fue el tesorero del mismo. Andrés Hernández, estudiante de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Biomédica de octavo semestre. Su rol en la empresa consistió en la realización de los protocolos para las pruebas de validación del mecanismo, así como su implementación. Juan Daniel Nazar, estudiante de Ingeniería Mecánica de octavo semestre. Su rol en la empresa fue estar encargado de la realización de los cálculos que llevaban a una validación del sistema diseñado. Finalmente, Manuela Vargas, estudiante de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Biomédica de octavo semestre. Su rol en la empresa fue la manufactura de las piezas necesarias para el ensamble final del producto. Ahora, con este equipo, se realizó una apropiada investigación sobre los problemas que pueden afectar a los ciclistas antes, durante y después de su ejercicio. Teniendo en cuenta que el equipo contaba con 2 estudiantes de Ingeniería Biomédica, se enfocaron entonces ellos en la investigación de problemas en el área de la salud del usuario de la bicicleta. En esos encontramos en la literatura médica que los ciclistas se lesionan con mucha mayor frecuencia en el área de la espalda baja y en las rodillas. La primera con un porcentaje de incidencia de 45% y la segunda con uno de 23%. Basados en esto decidimos escoger el problema entonces de las lesiones de espalda baja, ya que era el más recurrente y el más relevante. Este problema se debe principalmente a los diferentes esfuerzos a los que se somete la columna vertebral durante una etapa de ciclismo de ruta, lo cual tiene como una de las posibles causas el ángulo entre la cadera y su punto de apoyo, es decir, el sillín. Como se puede observar en la figura, el ángulo alfa es el de interés para este problema. Ahora, el aumentar este ángulo, se disminuyen entonces los esfuerzos anteriormente explicados en la espalda baja. Pero se debe tener en cuenta que dependiendo de la posición del ciclista, se sentirán diferentes esfuerzos en la zona de la espalda baja. Por lo tanto, se infiere que existarán diferentes ángulos alfa para las diferentes posiciones. Y entonces habrán condiciones en donde el esfuerzo será mínimo para cada posición. Sin embargo, este problema sigue siendo bastante general, ya que es necesario realizar un proceso científico complejo donde se miden fuerzas, estrés muscular y otras variables en función del ángulo alfa para observar cuáles son las condiciones necesarias para disminuir los esfuerzos en la espalda baja y prevenir el dolor crónico que se genera en ella. Se debe entonces tener en cuenta que este estudio nunca se ha hecho antes y como un primer paso en esa dirección, Pares desea enfocarse en la problemática de cambiar fácilmente el ángulo alfa del sillín y hacer una herramienta que justamente cumpla esta función. Teniendo en cuenta el problema final escogido, se encontraron diferentes características que debía cumplir el mecanismo y realizar. Estas necesidades fueron validadas por medio de entrevistas realizadas a ingenieros biomédicos y se dividieron en restricciones y requerimientos. En primer lugar, la restricción encontrada para esta solución es la necesidad de restringir el rango de funcionamiento del mecanismo. Este rango es de 0 a 10 grados, ya que es el recomendado por la literatura médica. Por otro lado, los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del dispositivo se encuentran divididos en 3 partes: la precisión del ángulo buscado, la carga soportada por el mecanismo y la facilidad de usar el mismo. Más específicamente, el primero busca que el mecanismo llegue a los ángulos 2, 4, 6, 8 y 10 con una precisión de más o menos 0,25 grados. Esto ya que se busca precisión en el ángulo opuesto, porque va a ser una herramienta científica. El segundo especifica que la carga a soportar por el mecanismo es al menos de 80 kilogramos. Esto corresponde al rango superior del peso de la población objetivo. Finalmente, el tercero busca cuantificar la facilidad de accionar el mecanismo por medio del torque usado. En este caso se establece que este valor no puede ser mayor a 2 Nm, ya que este es el necesario para abrir una botella de gaseosa de tapa convencional de 33 milímetros. Basados en la información anterior, Pares establece que la propuesta de valor de nuestro producto es el poder brindar una primera herramienta para la medición de los efectos fisiológicos en la espalda baja, debido a un cambio del ángulo en la inclinación del sillín durante la práctica del ciclismo. Se debe tener en cuenta que una alternativa para el cambio del ángulo del sillín no existe actualmente en el mercado, por lo que nosotros somos el primer paso
hacia la solución del problema ya mencionado para hacer un proceso científico correcto. El equipo PARES se basó en el método de diseño de Morris Asimov en la totalidad del proyecto que culminó en el prototipo final. En la fase de diseño conceptual se crean y desarrollan posibles soluciones al problema propuesto y se escoge la mejor. Para poder llegar a la mejor solución es necesario desarrollar los pasos que sigan a continuación para las posibles soluciones. En primer lugar, se desglosan las necesidades de los consumidores, donde se realizó la investigación correspondiente que concluyó con el dolor de espalda baja por las razones previamente mencionadas. En segundo lugar, se define el problema a partir de la necesidad de los consumidores respecto al problema seleccionado. Para esto es necesario saltar al siguiente paso, el cual es reunir la información necesaria sobre el problema. De esta manera, se define que el problema es el cambio del ángulo durante la actividad y sin necesidad de bajarse de la bicicleta. El cuarto paso consiste en conceptualizar el problema y se resalta que el peso del usuario no debe afectar la posición angular del sillín. Por consiguiente, es relevante la propiedad de no reversibilidad en el mecanismo implementado en el sillín. En la quinta instancia, se realiza un proceso de selección de los conceptos propuestos en el cual se discuten, modifican y evolucionan para llegar a un modelo final. En el primero de los modelos, PARES considera un mecanismo automático a través de un pistón accionado por un gas localizado en un cilindro en el marco de la bicicleta. En esta imagen se puede observar dicho mecanismo, pero con el propósito de cambiar la altura del sillín sin la necesidad de bajarse de la bicicleta, por lo que PARES haría la modificación necesaria para cambiar el ángulo en lugar de la altura. Sin embargo, este mecanismo fue rápidamente descartado debido a la baja precisión del sistema junto con el enorme peso que se crearía adicionalmente. El segundo modelo planteado consiste en un mecanismo tornillo sin fin piñón accionado con un servomotor debido a su gran ventaja mecánica y propiedad de no reversibilidad. Este modelo poseía un buen rango con una precisión adecuada, pero un servomotor convencional no tiene la capacidad de ejercer el torque necesario para mover a una persona y los servomotores que sí tienen un alto costo y peso, además de las precauciones que había que tomar con un componente electrónico a la intemperie. Para los siguientes modelos, se decidió cambiar el servomotor por una acción manual. Consecuentemente, determinamos que el torque necesario para accionar el sistema debe estar dentro de cierto rango. Así, garantizamos que cualquier persona en condiciones normales pueda manipular el mecanismo. Es de esta manera como agregamos la necesidad de que el sistema sea de fácil uso. Así, se propuso un tercer modelo. En este, la estructura del mecanismo no cambia respecto al segundo modelo. Lo único que se altera es el accionamiento manual. Por lo tanto, en este modelo se agregó una manija que permitiera la manipulación cómoda del mecanismo por parte del usuario, además de una ventaja mecánica adicional. Debido a los problemas de desacople identificados en las pruebas del tercer modelo, se realizó un cambio para la siguiente propuesta. Es así, como en el último modelo, PARES determinó que la orientación del tornillo fuera vertical para poder insertarle un segundo apoyo. El diseño final permite entonces que el tornillo sin fin aguante el momento al que será sometido sin desacoplarse. La solución desarrollada logró dar el grado de libertad deseado para lograr cambiar el ángulo de inclinación del sillín sin tener que desacoplar el mismo por completo. Este mecanismo logró dar una precisión de establecimiento del ángulo de 0.24 grados con una incertidumbre de 0.5 grados. Además de esto, el torque necesario para activar dicho mecanismo fue de 0.12 Nm, lo cual fue muy inferior al tomado como máximo que fue de 2 Nm. Sin embargo, se debe decir que el mecanismo no logró soportar el requerimiento de carga debido a que lo máximo que soportó fue 65 gramos de los 80 kilos esperados. La responsabilidad de esto se le da enteramente a las fallas en el proceso de ensamble debido a que en este no se logró montar bien el acople entre el tornillo y el engranaje con la suficiente robustez y seguridad, dando espacio a que el engrane tenga un juego en el cual el desacople ocurre cuando se aplica una carga en el sillín.